Fue en el año de 1992, abril. Iniciaba la Semana Santa. En ese entonces yo era misionero por parte del Movimiento de Juventudes Cristianas. En esa ocasión nos tocó ir a dar servicio a una comunidad indígena zapoteca llamada San Juan Yetzicovi en Villalta, Oaxaca. El camino era muy largo. Desde la ciudad de Oaxaca teníamos que tomar un camión hacia la cabecera municipal de Villalta. Este camino tenía una duración de un día entero. Llegando a Villalta, teníamos que pasar la noche en el templo y a la mañana siguiente teníamos que ir cada equipo a su respectivo destino a las 6 en punto de la mañana. Mi equipo era conformado por 5 personas: el líder, 2 compañeros más y una compañera, y yo. El recorrido era muy difícil, ya que el terreno era selvático y no había transportación. Además que cada uno de nosotros tenía que cargar en su espalda aproximadamente 30 kilos de peso, ya que llevábamos material didáctico, libros, Biblias, eso sin contar el equipaje de cada uno. Había que bajar montaña, cruzar un río y subir otra montaña. Este camino duraba aproximadamente 2 horas o 3, dependiendo del caminar de cada uno. Por alguna extraña razón, faltando 1 kilómetro para llegar, empezamos a experimentar un severo ambiente de hostilidad. Ignoro las razones, pero en la entrada del pueblo tenían ubicado el cementerio y en ese momento estaban celebrando un entierro. Pero lo triste no era que haya fallecido una persona, ni siquiera que esta persona era una niña de tan solo 6 años de edad. Lo verdaderamente alarmante era toda la situación que envolvía este deceso. Te voy a poner en contexto para que puedas entender la situación. Este pueblo tenía muchos años de ser conocido por ser un pueblo conflictivo, ya que experimentaban una intensa guerra de religiones. El pueblo era habitado por 268 personas y tenían 14 creencias distintas. Y si alguna persona de una religión se atrevía a invadir el espacio de otra, lo mataban a pedradas. Un año antes de nuestra visita, el fiscal del pueblo en turno implementó una ley en la que decía que todas las casas del pueblo tenían que ubicar su entrada en dirección del centro del mismo. La familia de esta pequeña era muy pobre y tenía su casa construida a base de palos y hojas de plátano. Pero cuando lograron tener dinero, construyeron su casa de piedra y adobe. Esta casa estaba ubicada a la mitad de una colina hacia arriba, y la vereda que subía para llegar a su casa se encontraba del lado contrario del pueblo. Así es que decidieron ubicar su entrada entre los 2 puntos, cosa que molestó muchísimo al fiscal. Y varios niños practicantes del vudú tomaron la decisión de agarrar tierra del panteón y mezclarla en el adobe con lo que estaban construyendo su casa. Eso fue muy grave, ya que desencadenaron una ola de acontecimientos que no pudieron parar. Cuando terminaron la casa y se mudaron a ella, la primera noche, el mayor de sus hijos, que contaba con apenas 14 años de edad, empezó a experimentar una posesión endemoniaca. Sus ojos se tornaron en blanco. Hablaba lenguas que no podían entender. Y conforme pasaban las noches, esta situación se hacía cada vez más grave. Pero llegando la noche número 15, el niño experimentó una levitación y vomitó sangre. La familia se alarmó demasiado. Y en ese momento, el niño expiró por última vez.
Cuando este pequeño perdió la vida, el papá empezó a experimentar la misma posesión endemoniaca. Pero el papá fue solamente una noche. A la mañana siguiente decidieron enterrar el cuerpo sin velorio ni nada, sin perder el tiempo, ya que no querían que el alma del niño estuviera vagando por todo el pueblo. Y esa misma noche el menor de sus hijos, que tenía apenas unos cuantos meses de edad, empezó a experimentar la misma posesión endemoniaca. Esto duró los mismos 15 días y falleció de la misma manera, levitando y vomitando sangre. Y el papá volvió a experimentar esta misma posesión endemoniaca. Después del entierro no pudieron más y fueron hasta la cabecera municipal de Villalta por el sacerdote para que fuera a bendecirles la casa. El sacerdote accedió y la familia se quedó momentáneamente tranquila, pero esto no duró mucho porque esa misma noche el abuelo de la familia empezó a experimentar los mismos síntomas de posesión. Nada había cambiado. Después de que el abuelo falleció, fueron a la ciudad de Oaxaca por el señor obispo. Le platicaron toda la historia. El obispo fue a bendecirlos, poniéndose él como intermediario de Cristo ante este espíritu endemoniaco que los estaba acosando. Y por fin lograron tener 14 días de tranquilidad. Creyeron que ya se habían librado de ese espíritu, pero la noche número 15, el papá volvió a experimentar los mismos síntomas que cuando fallecía alguno de su familia. Regresaron a la ciudad de Oaxaca en busca del señor obispo para contarle lo sucedido, pero el obispo ya no los pudo atender. Había fallecido la noche anterior con síntomas de una posesión endemoniaca. Regresaron a su casa y la historia se repitió. Pasaron los meses sin poder detener esta situación y nadie en el pueblo les quería dar asilo por ser una familia embrujada. Llegando al mes de abril, la pequeña de 6 años empezó con los mismos síntomas, pero esta vez el espíritu había cobrado mucha más fuerza, agrediendo a su familia y a cualquier persona que pasara cerca de su casa. La familia estaba ya muy mal herida. Y la niña falleció haciéndose daño a sí misma, desmembrándose. Y estaban enterrando a la niña cuando nosotros llegamos. No teníamos la más remota idea de lo que nos esperaba en ese pueblo. Pero esto apenas es el inicio de la historia.